Seguimos en Círculo Político, entramos en la segunda hora, 6 minutos, y como es habitual, en tiempos preelectorales, tenemos una invitada en el piso, vamos a conversar con nuestra invitada. En este caso es Adriana Castro, candidata a senadora provincial de Fuerza Justicialista Mendoza. Adriana, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Una aclaración, es Cano. ¿Perdón? Cano es. Adriana Cano. Sí, sí. Ah, bien, la tengo como Adriana Castro. La bautizaron. Está bien, bueno, no. Borren la cinta, Gonzalito. Es Adriana Cano. Me parecía raro, pero Sí, no dije sí. nada. Me parecía raro. No discutiste, muy bien. Adriana, primera cuestión, se recupera el nombre justicialismo, ¿no? Después de tanto tiempo de nombres de fantasía, se recupera el nombre en una boleta de la palabra justicialismo. Sí, en realidad te voy a contar una infidencia, que no sé si bien Félix lo ha dicho, ¿no? Pero nuestra voluntad había sido que fuera fuerza peronista. Peronista. Sí, fuera peronista, pero bueno, hay una jurisprudencia nacional de la Cámara Electoral Nacional que no permite la utilización de nombres personales. Uh-huh. Así que bueno, tuvimos que optar por este nombre, que la verdad que lo que tiene que ver es con la identidad que tenemos como partido, como movimiento político, así que estamos muy contentos con esta posibilidad de volver a centralizar nuestra identidad política de cara a los mendocinos y mendocinas. Sí, sobre todo con la boleta única de papel, que ya no es la lista donde te podías identificar claramente, apareces en una franja y si tu nombre es de fantasía, tu lista es de fantasía. Sí, digamos. total. Aparte el escudo de nuestro partido está en la boleta. Nuestro logo es la bandera argentina con el escudo, así que la verdad que estamos contentos con esta elección y creo que va a ser importante al momento de que Mendoza tenga que ir a definir sus Uh-huh. legisladores. Y por el lado de la competencia, digamos, ¿cómo la ves? ¿Cuál es tu lectura un poco de lo que vienen a proponer y otro poco de lo que está en marcha? Por ejemplo, el cambio de matriz productiva, la incorporación de la minería. ¿Cómo ves esas cosas? Sí, en realidad el panorama compartido con muchos de los vecinos que cotidianamente nos encontramos, productores, comerciantes, docentes, incluso estudiantes. Yo soy docente del Instituto de Educación Superior en Las Heras, conversando permanentemente con mis alumnas, empiezan a coincidir que el panorama es medio desolador, ¿no? Cuando antes podían haber situaciones más individuales, empiezan a haber más puntos de común en cuestiones casi básicas, como llegar a fin de mes, por ejemplo, tener que buscar un doble empleo para poder acceder a los servicios básicos, y ha cambiado. Sobre todo esto de antes era, bueno, el ser el ciudadano de Mendoza, ahora es el ser endeudado, digo yo, ¿no? Porque es como que categóricamente es el día a día permanentemente buscar cómo refinanciar las deudas, como un jubilado nos contaba que cobraba 273.000 pesos y al tercer día de su cobro ya tenía que empezar a usar la tarjeta de crédito para acceder a los servicios de la alimentación, en este caso, ¿no? A los productos de alimentación. Entonces, esas situaciones que nos hacen atravesar un panorama desolador, como te lo decía, se viene traducido en una Mendoza que hace 10 años, la última década, está totalmente estancada, ¿no? No es una opinión meramente política mía ni declarativa, sino son datos que nos brinda la Comisión de Economía para América Latina, la CEPAL, que es un organismo de la ONU, y que en estadísticas nos marca que Mendoza ha decaído en los niveles del Producto Bruto Geográfico, 4% a nivel de la región, pero aparte ubicándose en una de las dos provincias, junto con Santa Cruz, que menos ha crecido en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, este retroceso sí se ve impactado en la concentración de algunas economías regionales, pero en la falta de una diversificación de la matriz productiva de Mendoza, que creo que son los desafíos que se vienen para adelante. Pero bueno, 10 años de estancamiento hacen justamente que Mendoza no pueda ver satisfecha su proyecto político a futuro, ¿no? Su proyecto de desarrollo de una provincia que solía ser pujante, que solía ser pionera en muchas de las cosas, y hoy día ve cómo estadísticamente con otras provincias el desempleo es casi el doble de la provincia de San Juan. Bueno, tenemos bastantes características muy complejas. Lo que sí vemos es un gobernador que, bueno, producto de sus intereses políticos partidarios, ha decidido acompañar y fortalecer una economía y un proyecto nacional de gobierno que lo que ha hecho es no solo
desproteger a los sectores que más protección necesitaban, sino también darle sus votos para acompañarlo en cada una de las medidas que han perjudicado nuestras economías regionales en la provincia de Mendoza. En cuanto a eso, siempre hay una duda vigente de que qué va a pasar el 26 de octubre, tanto en Mendoza como a nivel nacional. Te quería preguntar, ¿vos considerás a partir de qué momento o qué época o qué circunstancia se produce ese estancamiento que es visible en Mendoza, que es cierto? ¿Y qué relación tiene? Porque lo manifiesta frecuentemente el gobernador, que cuando a la Argentina le vaya bien, a Mendoza le va a ir mejor. Pero bueno, los gobiernos nacionales han variado en estos últimos 10 o 15 años. ¿Dónde ubicas ese momento en que se empieza a estancar? ¿Y cómo haría Mendoza? ¿Cómo debería ser Mendoza con políticas públicas desde acá, desde el chillón, desde el cuarto piso, para transformar, para darle ese impulso que vos nombraste a esa Mendoza de antes? Sí, sí. O Mendoza del futuro, mejor dicho. Sí, la Mendoza del futuro. Bueno, nosotros tenemos experiencia en gobiernos peronistas, sucedieron 3 que fueron para mí muy importantes, que tiene que ver con la expansión que tuvo la economía de Mendoza, cuando se sucedieron los 3 gobernadores peronistas, Bordón, Gabriel y Lafayette, en ese orden, ¿no? Pero con una visión de un Estado del futuro, como vos decías recién, ¿no es cierto? Es ¿qué Mendoza queremos? Porque desde el 2015 a la fecha, justo desde el cálculo específico de estos últimos 10 años y que son las estadísticas que nos brindan los diferentes estudios, tiene que ver con justamente una visión a corto plazo de Mendoza, ¿no? Entonces esa visión a corto plazo hace que se empiecen a tapar baches en vez de proyectar políticas públicas. Y la verdad que es lo que viene sucediendo y que para mí tiene como un alejamiento total de lo que es la realidad de la producción de la provincia de Mendoza, de lo que es la decisión política de poder discutir del tema de la minería en los lugares donde el consenso social así lo permite, ¿no? Porque yo creo que eso de la licencia social es importante y es un desafío para la discusión de la Mendoza que se viene también, y también un compromiso profundo con la defensa del agua, que es el recurso casi estratégico y vital de nuestra provincia, ¿no? Me parece que hubo una desconexión que hubo por ahí cuando arrancó el primer gobierno de Alfredo Cornejo. Era la Revolución de lo Sencillo, me acuerdo que fue su campaña política, fue basada en la Revolución de lo Sencillo, pero de repente esa sencillez no se traducía en la cotidianidad de las personas de a pie, ¿no? O sea, transporte que permanentemente han ido creciendo en el precio del boleto, pero no así en la calidad de la prestación del servicio, ¿no? Porque cada vez vemos como, ni siquiera te hablo del Gran Mendoza, yo frecuento a veces el transporte público. Y la verdad que no solo en el Gran Mendoza, mi departamento es de La Cera, estamos cerquita, sino también el transporte público de todo lo que es el este de la provincia de Mendoza. Nosotros tenemos legisladores en nuestro bloque que trabajan y han peleado fuertemente por la calidad y la prestación de ese servicio, cómo se viaja, en qué condiciones se viaja, ni hablar de la educación, ni hablar de la salud pública. Miren, mi departamento de La Cera, la última escuela que se inauguró fue en el 2010. Fue la escuela Pompilio Gilardi ahí del Plumerido, en la calle Las Coagas. No se ha inaugurado una nueva escuela en nuestro departamento. ¿Qué proporción de protagonismo y de responsabilidad en esto le atribuyes al sector privado, sacando por supuesto educación pública, salud y seguridad? En otros aspectos del crecimiento o del pretendido crecimiento de la provincia, ¿qué papel debería desempeñar o debe desempeñar el sector privado en relación a las políticas públicas? Siempre se quejan, viste, de presión impositiva, y si no hay presión impositiva no hay recaudación para la provincia. ¿Cómo se arregla ese? No, lo que pasa es que tiene que haber una sinergia entre lo público y lo privado. Si no hay una sinergia que tiene que ver primero con los objetivos comunes, ¿qué Estado querés? ¿Qué Mendoza querés? O sea, el Estado no es una cuestión de grande o chico. No es que el Estado no exista o que exista sobrecargado. Tiene que ser un Estado justo. O sea, justo es bueno, en qué lugares corresponde que el Estado se haga cargo y tenga que responder por eso, y en qué momento el privado, como generador de empleo genuino, que también tiene que ser fuerte y poderoso, tiene que darse en condiciones de sinergia en cuanto a los objetivos comunes, ¿no? Y a partir de eso, que las políticas públicas de nuestro Estado tengan que ver con la protección de eso también, de esos privados, y la generación de oportunidades. Yo creo que, por ejemplo, en esta provincia, hace poquito se sacó la lucha antigranizo como una de las políticas para la producción, con esta refrán que decía el gobernador de que era lo mismo que hacer una cruz de sal. O sea, ponía el ejemplo de ese vano, pero la verdad que después los diferentes temporales que hubieron hicieron un gran daño a la producción de la provincia de Mendoza. Y sin embargo, la respuesta política que tuvo el Estado de la provincia fue un seguro agrícola que
que todavía en la legislatura estamos pidiendo explicaciones de cómo se lleva adelante y cómo se accede al seguro agrícola y no tenemos ninguna respuesta. Entonces ahí hay un corte, una falta hay un desfasaje entre la realidad que vive la producción de Mendoza, por ejemplo, del sector privado, y la injerencia que puede tener el sector público en acompañamiento y en expansión de esa economía. Adriana, usted viene de la sesión de los martes del Senado y han logrado que se apruebe una cuestión que va a impactar sin lugar a dudas en algo que no tendría que haber ocurrido en el verano pasado y que ocurrió lamentablemente, como es la muerte de un niño en una pileta de una colonia de vacaciones. Es autora de un proyecto que, bueno, se ha cristalizado con el apoyo parlamentario respectivo. ¿De qué se trata? El proyecto hoy día conseguimos media sanción de la Cámara de Senadores, fue un proyecto que presentamos en abril. Han venido aconteciendo muchos sucesos durante los años respecto a estas pérdidas que hemos lamentado Mendoza en los contextos de las escuelas de verano, y que nos hizo rápidamente ponerle priorización de trabajo, estudio, y notamos justamente un vacío legal. O sea, no había ninguna regulación provincial específica en cuanto al funcionamiento y control y orden de que tienen que tener las escuelas de verano, sean públicas o privadas, ¿no? Y hicimos un proyecto, lo presentamos en abril, tuvo muchísima participación de diferentes actores, nos pudieron expresar algunas posturas y posiciones y aportes que hizo la Universidad Nacional de Cuyo, la Secretaría de Deporte de la provincia, el Instituto de Educación Física, varios municipios, más de 4 municipios, Maipú, San Rafael, Capital, aportaron mucho en esta redacción. Los bloques también, todos los otros bloques acompañaron, y por eso hemos logrado un proyecto que yo siempre digo, puede ser mejor, sí, no tengo ninguna duda, pero ha sido el posible en base a los consensos, y lo que hoy va a hacer es regular todas las actividades que tengan que ver con escuelas de verano, colonias de vacaciones, ya no pensándolas como un mero recurso recreativo, sino como la consecución de un año familiar, que en el orden familiar es como que los papás ya deja de ser un lujo, sino justamente parte de su calendario anual, digo. Termina la escuela y los chicos continúan, porque ellos tienen que seguir trabajando, continúan en escuela de verano, colonia de vacaciones, sean públicas o privadas, porque también se ha ampliado la oferta. Entonces, la regulación específica de, por ejemplo, primero, el registro, la necesidad de tener un registro que se publique y que papás y mamás podamos entrar al registro y ver cuáles son las escuelas de verano que cumplen con las condiciones exigidas por la ley, la cantidad de profesionales que tienen que estar a cargo. ¿Una ley que prevé sanciones penales o de alguna forma? No, son responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la responsabilidad de la habilitación de las escuelas de verano, profesores a cargo, auxiliares a cargo, la capacitación que tienen que tener, las condiciones también de la habilitación municipal que tienen que tener los lugares donde se llevan adelante. Así que bueno, la obligatoriedad de la cobertura de salud y también del seguro de responsabilidad civil, bueno, ciertos requisitos que lo que hacen es poner un mínimo de condiciones que los municipios pueden hacerlo incluso superior, ¿no? Pero es un marco generalizado. Adriana, hablabas de 10 años de decadencia de Mendoza o de al menos de achicamiento de Mendoza. Son 10 años donde el peronismo ha ido perdiendo competitividad en la provincia, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno anda por la calle y habla con la gente y demás, muchos te dicen, no, yo soy peronista, pero el peronismo de Mendoza es una sucursal del Instituto Patria, o el peronismo de Mendoza no mira a Mendoza. Muchas veces fue visto como poco autónomo y poco centrado en el territorio. Digo, perdió la territorialidad. ¿Lo notan desde adentro y es el sendero de cambio? ¿Cómo ven esto? Del mismo modo que recuperan la palabra justicialismo, que estuvo abolida durante mucho tiempo. Sí, la recuperación de la palabra es mero simbolismo, claramente. Sí, bueno, pero tiene el simbolismo que ver, vale mucho. Vale un montón, vale un montón. Pero tiene que ver con un proceso de autocrítica y de reconstrucción. O sea, lo decía Emir Feli, que ahora es nuestro candidato a diputado nacional, pero cuando asumió como presidente del Partido Justicialista de Mendoza, también lo ponía como un punto de partida o un punto de largada de la reconstrucción de lo que tiene que ver un proyecto político que, como Partido Justicialista, tiene que claramente defender, a partir del federalismo,
la idiosincrasia cultural, política del pueblo que pretende gobernar, ¿no? Y me parece que nosotros sí es verdad que tuvimos un proceso de alejamiento de esas discusiones, que empezamos a extremar por ahí algunas discusiones que tenían mucho más que ver con lo que sucedía cerca del Gran Buenos Aires y no con las realidades locales. Bueno, la gente también es muy inteligente en eso y por eso dejó de acompañarnos. O sea, con eso no subestimo absolutamente ninguna decisión democrática que hemos tenido en Mendoza. Hemos superado grandes derrotas. La última fue bastante compleja para nosotros, pero se nota en esta reestructuración y en esta reconstrucción que estamos teniendo desde puertas adentro de nuestro movimiento. Hay una premisa en nuestro movimiento que es primero la patria, después el movimiento y último los hombres y mujeres. Y en este caso el primero la patria es nuestra patria chica, ¿no? La provincia de Mendoza y en mi caso en particular el departamento de Las Heras. Así que priorizar los intereses, en mi caso los lacerinos y lacerinas, y en el caso de los que vamos a cumplir también roles provinciales y Emir y Marisa en el Congreso de la Nación, recuperar aquella voz mendocina que se imponga, que tenga un desafío con las realidades que esté viviendo nuestra provincia y esa sea la defensa que tengamos para adelante. Tenemos una próxima que es, una próxima que es justamente el tratamiento del presupuesto nacional, donde el presidente de la Nación, Javier Milei, pretende sacar lo que nosotros tenemos como la zona fría, ¿no? Dentro de parte de nuestra presión impositiva, ¿no? Y la verdad que no es una concesión, porque no es un subsidio al gobierno nacional, sino que es un aporte que hacemos todos los argentinos. Y bueno, eso es un gran desafío y va a tener que ver con la defensa de los intereses de Mendoza, que difícilmente lo veo en la lista de Cambio a Mendoza y La Libertad Avanza, ¿no? O sea, veo mucho más cercano, e incluso lo dicen ellos en su campaña, que ellos van a aportar los votos que Milei necesita, no que Mendoza necesita. Usted y los dirigentes que están al lado suyo llegaron a Yayoria y se encaminaron con una fuerza importante interna del peronismo a nivel nacional. ¿Qué van a hacer con esto que se fortalece? Inclusive hoy en Cava hacen una presentación muy importante, Provincias Unidas, donde está el gobernador cordobés. En el futuro, ¿qué van a hacer? ¿Van a integrar esta fuerza? ¿Les interesa esta fuerza? ¿Les llama la atención esta fuerza? Yo creo que son circunstancias del proceso legislativo actual, que hay diferentes variables, e incluso acá en la provincia de Mendoza hay algunos compañeros peronistas que integran otras listas, o sea, no en eso no lo desconocemos, pero creo que después de esta elección del 26 de octubre, el peronismo se encamina a centralizar la fuerza que va a poner un límite a todo lo que está aconteciendo, pero no solo a poner un límite, porque esta es la primera parada, sino justamente a construir un proyecto de una Argentina diferente, de una Mendoza diferente, que tenga mucho más que ver con proteger a quienes definitivamente lo necesitan. Yo la verdad que hablaba ayer con unos compañeros y exactamente lo que el presidente de la Nación, lo que ganaron 11 exportadoras por la quita de las retenciones en 48 horas, esas 11 empresas era lo mismo que requería el gobierno nacional para mantener por un año la ley de emergencia en discapacidad. Entonces, esto de gobernar, que es, obviamente, gobernar es tomar decisiones, ¿no? Y asignar recursos. Tiene que ver con qué es lo que se prioriza. Bueno, el peronismo justamente lo que va a trabajar es una propuesta alternativa muy fuerte que vuelva a generar esperanza en los mendocinos, en nuestro caso, y queremos participar activamente de eso, sumando a todos los peronistas que quieran sumarse, por supuesto, y a los mendocinos que quieran sumarse. Adriana, todos los temas que se abarcan en la discusión, en el debate y en la campaña, dejan, o yo por lo menos, si no me equivoco, dejan muy chiquito al tema educativo. Vos sos docente. Te pregunto, sacando de lado el tema presupuestario, salario docente, tema material, ¿no es cierto?, la construcción de escuelas. En cuanto a contenidos, que son lo que por último producen el efecto social, crean un tipo de sociedad, un tipo de hombre y mujer nuevos. ¿Qué cambiarías teniendo en cuenta, viendo la situación de la educación actual en Mendoza? Quedémonos acá. Uh-huh. Los contenidos requieren y demandan una actualización permanente. O sea, yo creo que soy una convencida de que tiene que suceder de esa forma. Como crítica fundamental me parece que el desfinanciamiento a las escuelas técnicas es una decisión política bastante errada, pensando justamente en la diversificación de la matriz productiva que necesita Mendoza. Y lo que sí considero y creo que está fallando mucho es la vinculación es la vinculación definitiva con cuál es la mano de obra calificada que necesita nuestra provincia.
porque me parece que estas discusiones que te digo de las currículas, lo que tiene que empezar a rediscutirse, tiene que estar vinculada con las necesidades económicas y macroeconómicas que va a tener nuestra provincia para futuro, ¿no? Difícilmente podés pensar la educación y los contenidos educativos si no tenés un marco de lineamientos positivos para el futuro de que Mendoza vas a querer. Entonces, yo te pongo el ejemplo de Las Heras, ¿no? Nosotros tenemos el aeropuerto internacional ahí en nuestro departamento. No hay ninguna carrera terciaria donde yo soy docente, pero tampoco en las escuelas técnicas que esté vinculadas a un trabajo específico que requiera ese lugar que podría generar trabajo genuino. Tampoco lo están respecto al parque industrial. Nosotros tenemos un parque industrial, uno de los más extensos de la provincia de Mendoza, tampoco están vinculadas. Y tampoco encontrás dentro de la gestión municipal una capacitación para que vecinos puedan capacitarse y poder tener vinculación con el trabajo efectivo. Entonces yo creo profundamente que con los contenidos, vos lo dijiste muy bien, genera el ser social, ¿no? O sea, culturalmente lo que hace justamente es aportar al ser social. Me parece que hay vinculaciones que se están rompiendo y me parece que yo no lo puedo desvincular con lo que vos decís que es lo presupuestario. O sea, tiene que ver con el salario docente. Pero no, yo iba a eso. No tanto incluso a apuntar a preparar a las personas para un protagonismo económico, claro, sino cultura, sentido común. Sí. Por ejemplo, se habló hace un rato en una entrevista el poco conocimiento que tienen los chicos y los jóvenes sobre el tema electoral. No saben de qué se trata, muchos de ellos. Sí. No solo chicos y jóvenes. Sí. Déjame decirte que camino bastante y había muchos vecinos ayer que no sabían que se votaba con boleta única. Claro. Es una responsabilidad también del Estado hacerlo, ¿no? O sea, todavía que tenemos que nosotros generar herramientas para que la democracia se valore en estos momentos. Y la verdad que sí, falta un montón. Yo creo que empieza a romperse, sobre todo en proceso de crisis económica. O sea, en proceso de crisis económica nosotros tenemos, por eso obviamente no comparto, creo que absolutamente nada con el gobernador de la provincia de Mendoza, pero a las mismas docentes que le pedimos que eduquen a nuestros hijos con calidad, son a las que las obligamos a ir a trabajar teniendo que estar enfermas, o sea, con un ítem. O en vez de mejorando su salario básico como corresponde en blanco, terminamos dándoles ítem arraigo, que se llama ahora. Entonces, y conozco por muchas docentes secundarias y primarias que tienen que estar incluso especulando con que si se cambian de escuela, si tienen que concursar para subir, porque si concursan y las cambian a otra escuela, pierden el ítem arraigo. Entonces están como permanentemente vinculadas. Y bueno, ¿y qué educación de calidad podemos brindar si directamente está vinculado solo con lo salarial? Ítem arraigo era lo que se conocía como zona desfavorable, adicional de zona. Claro, es otro ítem aparte, otro ítem, es otro ítem que se sancionó el año pasado en la legislatura y que tiene que ver con la permanencia durante tanto tiempo en la misma escuela. O sea, se paga un plus. Bien. Adriana, se ha pasado volando, ya estamos a un minuto de la tanda. Pero ha sido un placer tenerte con nosotros. No ha sido difícil preguntarte, ¿eh? No. Te bauticé al principio de la nota, pero bueno. No importa. Estoy disculpado. Muchísimas gracias por venir. Seguiremos presentes en todo este proceso electoral hasta que la gente vote, acompañándolos con la información y demás. Así que muchas gracias por estar acá. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que un placer que podamos contar un poco lo que pensamos, lo que creemos y invitar a los mendocinos que nos acompañen a este 26. Bien. Adriana Cano, candidata a senadora por la Fuerza Justicialista de Mendoza. Pasó por Círculo Político. Nosotros vamos a hacer una tanda y volvemos para el último bloque que tenemos de Círculo Político.